Hay una pregunta que nadie te hace directamente, pero que tu vida entera está intentando responderte. ¿Cuánta energía has gastado intentando controlar algo que nunca estuvo en tus manos? Piénsalo en serio. No como ejercicio abstracto. Piénsalo con tu semana, con tu mes, con los últimos 3 años. ¿Cuántas noches sin dormir por una conversación que ya ocurrió? ¿Cuánta ansiedad por un resultado que todavía no existe? ¿Cuánto desgaste mental en personas que hicieron lo que quisieron de todas formas? Lo que viene ahora no es consuelo, no es motivación, es algo más incómodo que eso. Es un diagnóstico. Y si lo escuchas hasta el final, algo en tu forma de ver el mundo va a cambiar. No porque yo te lo diga, sino porque la lógica va a ser tan clara que no vas a poder ignorarla. Comencemos desde el principio real, no desde la filosofía como adorno intelectual, desde la filosofía como herramienta de supervivencia. Bienvenido. Hay una pregunta incómoda que los filósofos más serios de la historia se atrevieron a hacer en voz alta. La pregunta no es cómo ser feliz. Esa es demasiado vaga. La pregunta real es esta. ¿De qué estás huyendo exactamente? Porque detrás de cada forma de ansiedad, de cada impulso de control, de cada necesidad de aprobación, hay algo que no queremos mirar de frente. Hay un miedo primario. Y ese miedo tiene un nombre específico que la mayoría de las personas evita pronunciar. El miedo a que la vida, tal como es, no sea suficiente. El filósofo francés Albert Camus escribió algo que parece simple, pero que tarda años en entenderse de verdad. Dijo que el problema fundamental del ser humano no es la muerte ni el sufrimiento, es el absurdo. La brecha entre lo que esperamos que la vida sea y lo que la vida realmente es. Esa brecha es donde vivimos la mayor parte del tiempo. Esperamos que las personas nos traten de cierta manera. No lo hacen. Esperamos que nuestros esfuerzos produzcan resultados previsibles. No siempre ocurre. Esperamos que el futuro confirme las historias que nos contamos sobre nosotros mismos. Y el futuro no consulta esas historias antes de actuar. Entonces, ¿qué hacemos? La respuesta instintiva es intentar cerrar esa brecha por la fuerza. Controlar más. Planear más. Preocuparnos más. Como si la ansiedad fuera una herramienta de precisión y no una señal de alarma que no sabe cuándo apagarse. Y aquí está la primera idea incómoda del día. La mayoría del sufrimiento mental que experimentas no viene de lo que te pasa. Viene del esfuerzo agotador de resistirte a lo que ya pasó o de querer predeterminar lo que aún no existe. No es la realidad lo que duele. Es la guerra que le declaras a la realidad. Eso lo entendieron los estoicos con una claridad que sorprende considerando que lo formularon hace más de 2000 años. Pero hay algo que el estoicismo convencional no te dice, o al menos no te dice de frente. Y es lo que quiero explorar hoy contigo. Hablemos de Epicteto, no como dato enciclopédico, como caso humano real. Epicteto nació esclavo, literalmente, en el siglo I de nuestra era, en la ciudad de Hierápolis, en lo que hoy es Turquía. Su amo en algún momento le torció la pierna deliberadamente para demostrar su poder. Epicteto, según las crónicas, solo dijo, «Me la vas a romper». El amo continuó, «Se la rompió». Epicteto dijo, «Te lo dije». No hay drama en esa historia. Y eso es exactamente lo que la hace tan perturbadora. Un hombre al que le rompen la pierna mientras es esclavo, y su respuesta es la calma analítica de quien observa lo que está ocurriendo sin fundirse con el dolor. No porque no sintiera, sino porque había comprendido algo que la mayoría de nosotros, con toda nuestra comodidad relativa, todavía no terminamos de aprender. Hay cosas que dependen de ti, y hay cosas que no dependen de ti. Eso parece obvio cuando lo lees. No lo es cuando intentas aplicarlo en tu vida a las 3 de la mañana, mientras repasas una conversación que no salió como querías. Epicteto construyó un sistema filosófico entero basado en esa distinción. Lo llamó la dicotomía del control. Y en su obra más importante, el Enquiridión, empieza directamente con esa idea. Algunas cosas están en nuestro poder y otras no. En nuestro poder, nuestros juicios, nuestros impulsos, nuestros deseos,
nuestra aversión. Fuera de nuestro poder, el cuerpo, la reputación, los cargos, las posesiones. Ahora aquí viene el giro que la mayoría de las personas ignora. Epicteto no dice que lo que está fuera de tu control no importa. Dice algo más radical. Dice que si intentas controlar lo que no puedes controlar, necesariamente te vuelves esclavo de ello. Y eso incluye a personas que no son esclavas en ningún sentido legal. Puedes vivir en libertad legal y ser esclavo de la opinión de alguien que apenas te conoce. Puedes tener autonomía total sobre tu agenda y ser prisionero de un resultado que todavía no existe. Puedes tener todo lo que socialmente se define como éxito y vivir en un estado permanente de amenaza interna. Eso es esclavitud mental, y es más común que cualquier cadena visible. Ahora viene la parte que nadie te dice de frente. El problema no es solo que intentas controlar lo que no puedes. Eso ya lo sabes a nivel intelectual. El problema es más profundo y más específico. Es que tienes un modelo de la realidad que exige ser confirmado constantemente. Tienes una imagen de cómo debería comportarse la gente, de cómo deberías ser tratado, de cómo debería avanzar tu carrera, de cómo debería responder tu cuerpo, de cómo debería fluir tu vida si haces las cosas bien. Y cada vez que la realidad no confirma ese modelo, tu sistema nervioso lo registra como amenaza. No como incomodidad, no como decepción, como amenaza. Y entonces activas todos los mecanismos de defensa disponibles. Te preocupas, rumias, intentas anticipar, te enojas, buscas culpables, te reprochas, intentas controlar variables que no existen todavía. Eso no es debilidad de carácter. Es la consecuencia lógica de tener expectativas rígidas sobre una realidad que es intrínsecamente flexible. La filósofa Hannah Arendt, que vivió el siglo XX con una intensidad que pocos humanos pueden imaginar, escribió algo que se aplica perfectamente aquí. Dijo que la mayor capacidad humana no es la inteligencia ni la fuerza, ni siquiera la voluntad. Es la natalidad. La capacidad de comenzar algo nuevo, de actuar en un mundo donde el resultado nunca está garantizado. Lo que Arendt describe como libertad radical es exactamente lo que más miedo nos da. No la ausencia de restricciones, sino la ausencia de garantías. El miedo no es al sufrimiento en abstracto. El miedo es a actuar sin red, a comprometerse con algo cuyo desenlace no podemos predeterminar. Y entonces preferimos el control ilusorio a la libertad real. Preferimos la ansiedad conocida a la apertura desconocida. Preferimos seguir gestionando lo que no podemos gestionar antes que soltar y ver que emerge. Eso es lo que estamos haciendo la mayor parte del tiempo cuando creemos que estamos siendo responsables. Hablemos de algo concreto. Imagina que tienes un conflicto con alguien importante en tu vida. Un familiar, un colega, una pareja. Dijiste algo o hiciste algo, o ellos lo hicieron, y ahora hay una tensión que no se resuelve. Y llevas días dándole vueltas. Estás reconstruyendo la conversación. Estás imaginando cómo debería haber ido. Estás planeando lo que dirías si volviera a ocurrir. Estás anticipando su reacción. Estás interpretando su silencio como confirmación de lo peor. Pregunta directa. ¿Cuánto de ese proceso mental cambia algo? No lo que sientes, no tu dolor, no la importancia de la relación. Me refiero al proceso de rumiación. Ese ciclo de análisis compulsivo que se repite a las 2 de la mañana. ¿Cuánto de eso produce algún resultado que no pudieras producir con 10 minutos de pensamiento claro? La respuesta honesta es casi nada. La rumiación no es procesamiento. La rumiación es la mente intentando controlar retroactivamente algo que ya ocurrió. Es un intento de reescribir el pasado desde el presente. Y como eso es imposible, el ciclo no tiene fin. No te digo esto para juzgarte. Te lo digo porque reconocer el mecanismo es el primer paso para salir de él. Los estoicos tenían un concepto para esto. Lo llamaban proairesis, la facultad de elección. La capacidad de decidir qué pensamientos alimentar y cuáles no.
No control sobre el mundo, control sobre la atención. Y esa es una distinción que cambia todo. Quiero ir más profundo ahora. Hay una contradicción que la mayoría de nosotros cargamos sin darnos cuenta. Creemos simultáneamente dos cosas que no pueden ser ciertas al mismo tiempo. Primero, que somos responsables de nuestra vida y que nuestras decisiones importan. Segundo, que si algo sale mal, es porque algún factor externo lo causó o alguna persona lo provocó. Esas dos creencias viven juntas en la misma mente y producen un resultado específico. Cuando algo va bien, lo atribuimos a nuestra capacidad. Cuando algo va mal, lo atribuimos al contexto o a otros. Eso se llama sesgo de atribución. Y no es un defecto moral, es un mecanismo de protección del ego. Pero tiene un costo enorme. Cuando no puedes ver con claridad cuáles son tus decisiones reales y cuáles son las circunstancias reales, no puedes aprender de la experiencia con precisión. Sigues repitiendo los mismos patrones porque la narrativa que construyes siempre te absuelve y siempre culpa a algo externo. O al revés, hay personas que hacen exactamente lo opuesto. Se culpan de todo. Asumen responsabilidad total incluso por lo que no depende de ellas. Y eso produce otro tipo de parálisis igualmente costosa. El punto medio que los estoicos proponen no es una posición tibia, es una distinción filosófica precisa. Tú eres completamente responsable de tu juicio, tu elección y tu acción. No eres responsable del resultado, porque el resultado depende también de variables que no controlas. Esa distinción parece pequeña, no lo es. Cambia radicalmente cómo procesas el fracaso, cómo aprendes del error, cómo te relacionas con la incertidumbre. Si eres responsable del proceso, pero no del resultado, entonces el fracaso no amenaza tu identidad. Es simplemente información sobre el proceso. Y con esa información puedes ajustar, puedes mejorar, puedes intentarlo de otra manera. Pero si confundes el resultado con tu valor como persona, entonces cada fracaso es una herida en la identidad. Y la manera de protegerse de esa herida es no intentar, o no comprometerse del todo, o tener siempre una excusa disponible. Eso explica por qué tanta gente inteligente, capaz, con recursos reales, vive muy por debajo de su potencial. No por falta de talento, por exceso de autoprotección. Guarda este video. Lo que viene ahora es la parte que más se aplica directamente a tu vida cotidiana. Hablemos del precio real de vivir sin esta distinción. No el precio filosófico abstracto. El precio concreto, medible, cotidiano. Precio número 1. La fatiga de decisión. Cuando intentas controlar variables que no puedes controlar, tu sistema cognitivo trabaja en exceso. Cada situación se convierte en un problema de optimización con demasiadas variables, y la mente humana no está diseñada para eso de manera sostenida. El resultado es que terminas el día agotado por decisiones que en realidad no tomaste, porque la mayoría del gasto mental fue en preocuparte por lo que no podías cambiar de todas formas. Precio número 2. Relaciones deterioradas. Cuando tu bienestar depende de que otros se comporten de cierta manera, te vuelves implícitamente exigente con las personas que te rodean. No necesariamente en voz alta, pero en expectativas que ellos sienten, en decepciones que ellos ven en tu cara, en distancia que se crea sin que nadie la nombre. Las relaciones más sanas que existen son entre personas que no se necesitan para estar bien, que eligen estar juntas desde la libertad, no desde la dependencia emocional. Precio número 3. Pérdida de presencia real. Si estás mentalmente en el pasado que ya no puedes cambiar, o en el futuro que todavía no existe, no estás aquí. No estás en la conversación que estás teniendo. No estás en el trabajo que estás haciendo. No estás en el cuerpo que estás habitando. Y la vida no ocurre en el pasado ni en el futuro. Ocurre aquí, ahora, en este momento que no se repite. Cada minuto que pasas en la rumiación o en la ansiedad anticipatoria es un minuto de tu vida que no viviste. Eso no es una metáfora, es matemática. Ahora viene el giro. Todo lo que hemos dicho hasta aquí suena a que la solución es aceptar más, soltar más, resistir menos. Y hay algo de verdad en eso.
Pero hay una trampa en esa lectura que quiero nombrar con precisión. Hay una versión corrupta de la aceptación estoica que en el siglo XXI se ha convertido en una herramienta de evasión. Se llama estoicismo de postal. Es la versión de la filosofía que dice: acepta lo que no puedes controlar, enfócate en tu interior, mantén la calma. Y eso, aplicado sin matiz, puede convertirse en una coartada para no actuar cuando deberías actuar, para no confrontar lo que debe ser confrontado, para llamar paz a lo que en realidad es resignación disfrazada. Marco Aurelio, que gobernó el Imperio Romano durante casi 20 años en condiciones de guerra constante, plaga y traición política, no era un hombre quieto, era un hombre activo. Era un hombre que tomaba decisiones de consecuencias masivas todos los días. Su estoicismo no era pasivo. Era la base desde la cual actuaba con mayor eficacia, porque no gastaba energía en lo que no podía controlar. Esa es la diferencia clave. La aceptación estoica no es resignación, es claridad estratégica. Acepto lo que no puedo cambiar no para no hacer nada, sino para liberar la energía que necesito para actuar donde sí puedo. Es como un médico en urgencias. No puede cambiar el accidente que ocurrió. Puede actuar con máxima eficacia en lo que tiene delante. El lamento por lo que ya ocurrió es energía quitada al tratamiento presente. Esa es la lógica estoica aplicada a la vida real. Pero hay algo todavía más profundo que quiero explorar. Porque la aceptación estoica tiene un componente que muchos ignoramos completamente. No es solo aceptar lo que te pasa, es aceptar lo que eres. Ahí está el núcleo más difícil. Podemos aprender a soltar eventos externos. Eso con práctica se vuelve manejable. Pero soltar las historias que tenemos sobre nosotros mismos es otra escala de dificultad. Cargamos narrativas sobre quiénes somos que llevan décadas construidas. Historias sobre nuestra capacidad, nuestro valor, nuestros miedos, nuestros límites. Historias que a menudo heredamos de otros antes de que pudiéramos evaluarlas. No soy bueno con el dinero. No soy el tipo de persona que puede tener eso. Siempre termino arruinando lo que me importa. Estas narrativas no son datos. Son juicios que se han cristalizado en identidad. Y la mente los defiende con la misma ferocidad con la que defiende la vida física. Porque para el cerebro, una amenaza a la identidad activa el mismo sistema de alarma que una amenaza física. La filósofa Simone Weil tenía una idea que parece brutal, pero que es profundamente liberadora. Dijo que la mayoría del sufrimiento mental no viene de las circunstancias. Viene del peso del yo. No del yo que actúa. Del yo que constantemente se evalúa, se defiende, se compara, se protege. Ese yo que necesita ser cierto tipo de persona. Que necesita ser visto de cierta manera. Que necesita confirmar constantemente que sus historias sobre sí mismo son válidas. Bale propone algo que suena radical. Que la libertad real comienza cuando puedes observar ese yo, sin identificarte completamente con él. No desapareces. No te disuelves. Simplemente ya no eres idéntico a las historias que cuentas sobre ti. Y desde ahí, paradójicamente, actúas con más eficacia. Porque ya no estás actuando para proteger una narrativa. Estás actuando desde lo que realmente ves. Voy a darte 3 preguntas. No retóricas. Preguntas para llevar contigo. Primera. ¿Qué historia sobre ti mismo estás defendiendo que te cuesta más de lo que te protege? No la que crees que los demás tienen sobre ti, la que tú tienes. La que organiza silenciosamente tu comportamiento para confirmar. Segunda. ¿Dónde estás confundiendo responsabilidad con control? ¿Dónde asumes que eres responsable de algo que en realidad no depende de ti, o viceversa? Tercera, y esta es la más difícil. ¿Qué pasaría si soltaras la expectativa de que la vida debe confirmar tu modelo de cómo debería ser? No te pido que abandones tus valores ni tus metas. Te pido que consideres la diferencia entre tener una dirección y exigir un resultado específico. La dirección te da movimiento. La exigencia de resultado específico te da ansiedad. Puedes tener una dirección clara sin necesitar que el mapa sea perfecto. Puedes comprometerte con algo sin necesitar la garantía de que saldrá exactamente como planeas. Esa combinación,
dirección sin rigidez, es lo que los estoicos llamaban virtud. No como concepto moral abstracto, como modo de operar en el mundo. Virtud en el sentido estoico no es ser buena persona en el sentido sentimental. Es la excelencia en el ejercicio de tu humanidad. Es actuar desde tu mejor capacidad de juicio, en este momento, con lo que tienes disponible, sin garantías. Eso requiere algo que la cultura contemporánea no celebra suficiente. Requiere tolerancia a la incertidumbre. Hablemos de eso un momento porque creo que es central. Vivimos en una época de reducción de incertidumbre compulsiva. Tenemos más datos que ninguna generación anterior, más herramientas de predicción, más análisis disponible, más opiniones accesibles sobre cualquier decisión que queramos tomar. Y sin embargo, los índices de ansiedad no bajan, suben. ¿Por qué? Porque más información en un sistema de baja tolerancia a la incertidumbre no produce más calma, produce más puntos de preocupación. Cada nueva variable que conoces es potencialmente una nueva fuente de amenaza si no puedes sostener la incertidumbre de no saber cómo va a resolverse. La solución no es más información, es mayor capacidad para funcionar bien en condiciones de incertidumbre. Eso no es un rasgo de personalidad fijo, es una habilidad. Se desarrolla, se practica. Y la manera de practicarla es exactamente lo que hemos estado describiendo. Exponer el modelo que tienes de cómo debería ser la vida. Preguntarte cuál parte de ese modelo es una expectativa rígida y cuál es una dirección genuina. Practicar soltar la exigencia del resultado mientras mantienes el compromiso con el proceso. Hacerlo una vez no es suficiente. Es una práctica diaria. Exactamente como lo era para Marco Aurelio, que escribía sus meditaciones no para publicarlas, sino para recordarse a sí mismo cada mañana cómo quería operar ese día. No porque lo hubiera resuelto, sino porque sabía que sin práctica constante, los viejos patrones regresan. Eso es algo que el estoicismo de redes sociales no te cuenta. No es una revelación que tienes una vez y que te transforma para siempre. Es un trabajo cotidiano, silencioso, a menudo invisible. Es la diferencia entre la filosofía como identidad y la filosofía como herramienta. Quiero cerrar con algo que creo que resume todo lo que hemos hablado desde un ángulo inesperado. Hay un momento en la vida de casi todas las personas en que algo que no podían controlar ocurre. Una pérdida, una ruptura, una enfermedad, una traición, un fracaso que redefine el contexto. Y en ese momento, todo el aparato de control se derrumba. No hay plan que funcione, no hay análisis que resuelva, no hay narrativa que sostenga. Y en ese momento, paradójicamente, muchas personas reportan algo extraño, una claridad inusual. Cuando ya no hay nada que controlar, cuando la realidad ha sido tan contundente que el ego no puede defenderla, a veces aparece algo que normalmente está tapado por todo el ruido del control. Presencia pura. Capacidad de ver lo que realmente importa. Contacto directo con lo que sientes sin la intermediación de la narrativa. Eso no significa que el sufrimiento sea bueno en sí mismo. Significa que hay algo disponible en ti que normalmente no puedes acceder porque estás demasiado ocupado intentando evitarlo. Los estoicos llamaban a esto el momento de la proairesis real, la elección auténtica. Cuando ya no hay coartadas, cuando ya no puedes pretender que controlas lo que no controlas, ¿qué eliges? ¿Quién eres cuando no puedes ser quien planeabas ser? Esa pregunta no tiene respuesta teórica. Tiene una respuesta que solo aparece en el hacer, en el enfrentar, en el soltar y ver qué queda. Y lo que queda, según todos los filósofos que hemos mencionado hoy, es siempre más de lo que creías tener. Epicteto perdió la libertad física y encontró la libertad mental. Marco Aurelio perdió la salud, a varios de sus hijos y a aliados que traicionaron su confianza. Y siguió gobernando, siguió pensando, siguió eligiendo quién quería ser en cada circunstancia. No porque fueran superhombres, porque habían practicado lo suficiente como para no confundir lo que les pasaba con lo que eran. Eso es lo que este vídeo intenta darte. No una lista de técnicas,
no un sistema de productividad con barniz filosófico. Una pregunta que vale la pena llevar. ¿Cuánto de tu energía mental cotidiana estás gastando en la guerra contra lo que no puedes cambiar? ¿Y qué podrías hacer con esa energía si la redirectas hacia lo que sí depende de ti? No te pido que lo resuelvas hoy, te pido que te lo preguntes con honestidad. Porque la gente que empieza a hacer esa pregunta en serio, la que no se queda en la superficie, la que está dispuesta a ver lo incómodo que tiene que ver, esa gente no vive de la misma manera que antes. No porque encontró más control, sino porque encontró algo mucho más valioso. Encontró la diferencia entre una vida gobernada por el miedo a perder lo que tiene y una vida orientada por lo que realmente le importa. Esa diferencia no se ve desde afuera, se siente desde adentro, y empieza exactamente aquí, con esta conversación, con esta pregunta, con este momento. Si esto resonó contigo, no lo dejes pasar. Compártelo con alguien que necesite escucharlo. Guárdalo para cuando lo necesites de nuevo, porque esto cambia dependiendo del momento en que lo apliques. Y si tienes algo que agregar, una experiencia que confirma esto o que lo contradice, déjalo en los comentarios. Esas conversaciones son las más valiosas que ocurren en este canal. Hasta la próxima.